hoy día vamos a ver ecuaciones de segundo orden. Una ecuación de segundo orden es de esta forma. Espérenme que yo quiero color rojo. Referencias. No, este, rojo, quiero rojo. Ahí está. Ya. Entonces, un EDO de segundo orden, una EDO súper general va a ser esta de aquí. ¿Ya? La podemos despejar y tomar la segunda derivada a un lado y todo lo demás al otro lado. ¿Qué es todo lo demás? Es la variable independiente X, la variable Y y la variable Y'. Ya relacionadas de una cierta forma, por eso hablo de que es una función que depende de esas tres variables. Donde esta función va a ser una función continua que va a depender de las tres variables X, Y y Y'. Y si no, siempre podemos encontrar soluciones para este tipo de ecuaciones. Pero las que vamos a poder encontrar son las que vamos a tratar de resolver en el curso. Entonces, por ejemplo, a ver, no sé si hay un ejemplo. No. Por ejemplo, ¿qué será una ecuación de segundo orden? De 2i a de x2 igual a x más y, por ejemplo. En realidad lo podemos escribir así, ya que está todo con y'. Vamos a poner que y2' es igual a eso. 2 y2' es igual a x por exponencial de y más logaritmo natural de y'. O sea, cualquier cosa que sea continua, ¿cierto? Y esté relacionada a las tres. O también puede ser, no sé, seno de x partido por y más y' partido por y. No sé, estoy inventando ecuaciones diferenciales, ¿ya? Pero también, bueno, no necesariamente pueden ser con unos, pueden haber coeficientes aquí. ¿Ya? Y entonces todas estas son tipos de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Otra también que puede ser es y segunda es igual a x, por ejemplo. O sea, no necesariamente van a aparecer todas las variables y prima, ¿ya? Pero sí es importante que aparezca la segunda derivada, porque si no, no se llamaría ecuación de segundo orden. No hay segunda derivada. Entonces, lo primero que vamos a ver es los casos donde se pueden reducir el orden, que son más o menos los casos más simples de resolución de ecuaciones de primer orden. Entonces, caso de reducción de orden, vamos a ver ahora. Y entonces, vamos a ver el primer caso, que son las ecuaciones, como les decía en la última, de 2i a de x igual a la función, pero depende solo de x, es decir, no hay y no hay y'. Entonces, este tipo de ecuaciones lo que uno hace es derivar, ¿cierto? Derivamos una vez. Derivando, tenemos que, no, perdón, integrando, está derivado. Integrando vamos a tener que de y a de x, ¿cierto? La primera deriva, la primera integral va a ser igual a la integral de f de x. De x. Pero para que sea un poco más explícito, vamos a tomar una integral definida, ¿cierto? Donde x sub 0 es la variable inicial, la condición inicial, si es que en algún momento va a aparecer. Es decir, esto va a ser una integral, o sea, una función, ¿cierto? La integral de una función es una función. Vamos a llamar f1 de x más, y lo que me va a quedar con, si lo evalúo en x0, es una constante, así que le pongo c sub 1. Y
bueno, el x sub 0 pertenece al intervalo de definición, el i de la función f. Y luego, integrando nuevamente, vamos a tener que i de x va a ser igual a la integral de la integral. Pero esta integral, acuérdense que la llamé f1. Así que va a ser la integral, de nuevo integral entre x0 y x, de la función f1 de x. Ah, pero como ya estoy integrando en función de x, debo cambiar la variable de u a de u más c1 de x más una constante c2. ¿Cierto? En realidad tenemos que integrar todo esto en función entre x0 y x, ¿cierto? Entonces me va a quedar la integral de f1, me voy a integrar el c1, me queda c1 por u, evaluado en x0 y x, ¿cierto? Entonces me queda c1 por x, menos c1 por x sub 0, ¿cierto? Más la integral, como c1 x sub 0 es constante, lo llamo c sub 2. Entonces la solución de esta ecuación sería esta de aquí. Ahí encontré ya mi función i. Es una función de i, ¿cierto? Que varía entre, o sea, va a ser igual a la integral de una función f1, que f1 es la integral de f, más c1x más c2. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo para analizar. Entonces, ¿cómo calcularíamos esta integral? O sea, ¿cómo encontraríamos la solución de esta ecuación diferencial? Integrando, ¿cierto? Entonces va a ser integrando, me va a quedar de i a de x, ¿cierto? Es igual a la integral entre x sub 0, ¿cierto? A x de secante cuadrado de u de u. ¿Cuál es la integral de secante cuadrado? Tangente. Tangente. Se me queda la tangente de u evaluado en x0 y x. Entonces esto es tangente de x menos tangente de x sub 0. ¿Ya? A esto le llamo, como es constante, lo llamo C1. Entonces, quiere decir que de y a de x es igual a la tangente de x. Bueno, todo eso lo vamos a llamar C1, más C1. Ahora vamos a integrar nuevamente. O sea, sí, integrar, vamos a integrar, me queda y de x es igual a la integral entre x0 y x de tangente de x más C1. El x ya no va, es u de u. Y ahora, ¿cuál es la integral de tangente? Menos logaritmo natural del coseno. Menos logaritmo natural del coseno. Ah, ya, sí, está bien. Menos logaritmo natural del coseno de x, coseno de u, ¿cierto? Voy a poner valor absoluto porque necesito que el logaritmo sea positivo, evaluado en x0 y x. Más c1, y la integral de esto es u entre x0 y x.
Entonces, y de x va a ser igual a menos logaritmo natural del coseno de x menos, con ese menos más, logaritmo natural de coseno de x0 más según x menos según x0, ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual a I de x igual a menos logaritmo natural de coseno de x más C1 de x, y esto es constante y eso es constante, así que lo agrupo y me queda más C2. Y esa entonces sería la solución de la ecuación diferencial. Acuérdense que aquí nuestras constantes, a no ser de que sean explícitamente necesarios saber cuál es la solución, nuestras constantes se van a llamar C. Y en este caso, como son de segundo orden, van a aparecer dos constantes distintas, porque una está multiplicada por X y la otra no, entonces le colocamos C1 y C2. Entonces, la solución, ¿cierto? Va a estar dada de esa forma. Así que ahora ya podemos decir que hicimos nuestra primera ecuación de segundo orden. Está más simple, pero bueno. Es. Otro tipo. El segundo caso es cuando la ecuación de segundo orden va a estar definida por el otro lado con x y su derivada. O sea, no hay y. Está x y la derivada. Entonces, f tiene que ser continua sobre un conjunto abierto, lambda. Entonces, para ello, a ver, ya. Entonces, para ello vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a llamar P, ¿no? Voy a usar acá, vamos a poner P igual a DI a dx. P igual a eso. Entonces, P depende de x. Entonces, de P a dx va a ser en realidad la segunda derivada de y con respecto a x. Si hacemos este cambio variable, la ecuación me queda de P a dx igual a f de x, P. Entonces, fíjense que ahora es una ecuación de primer orden. Una EDO de primer orden. Claro, tengo una derivada de primer orden, ¿cierto? Y tengo x y la función que depende de x. Así que ahí se reduce el orden, ¿cierto? Aquí se ve más claramente en vez del anterior, que haciendo un cambio de variable reducimos la ecuación de segundo orden a una de primer orden. Bueno, ya sabemos resolver la de primer orden, dependiendo si es de separación de variable o una ecuación lineal, ¿cierto? Depende del caso, cómo la vamos a resolver. Bueno, veamos aquí. Entonces tengo esta, que tengo la segunda derivada, aparece x, y aparece la derivada de y. No hay y, así que es como el caso anterior. Por lo tanto, vamos a hacer el cambio de variable que nos sugieren. P es igual a DI a dx, ¿cierto? Entonces, dp a dx es igual a de 2i a dx2. Entonces, la ecuación me va a quedar x, el de 2i a dx2 es dp a dx, más 2p es igual a x. Entonces, eso quiere decir que dp a dx es más 2 partido por x. P es igual a 1. Así que es una ecuación lineal, ¿cierto?
Entonces, si es una ecuación lineal, tenemos que encontrar el factor integrante. Un factor integrante aquí, mi h de x va a ser igual a exponencial de la integral de 2 partido por x de x. Esto es exponencial de 2 logaritmo natural de x. Así que esto es exponencial logaritmo natural de x cuadrado, es decir, x cuadrado. Así, la ecuación me va a quedar todo, debo multiplicar por x cuadrado, así que me queda x cuadrado de p a de x más 2x por p es igual a x cuadrado. Este lado es la derivada, así me queda x cuadrado por p es igual a x cuadrado. Entonces, eso quiere decir que x cuadrado p es igual a la integral de x cuadrado de x, ¿cierto? Entonces p de x es igual a 1 partido por x cuadrado por la integral de esto, que va a ser x cubo tercios más c. En realidad es una de segundo orden, así que pongámosle c1. Y p, acuérdense que es de y a de x. Entonces, esto va a ser igual, si multiplico el 1 partido por x cuadrado a los dos lados, me va a quedar x tercios más c1 x cuadrado. Es decir, de y a de x es igual a x tercios más c1 x cuadrado. Entonces tengo la ecuación, ¿cierto? Que es una ecuación de primer orden, donde a este lado solo depende de x. Entonces, uno integra solamente. Y de x va a ser igual, y la integral de esto es x cuadrado medios por 1/3 son 6. Más, y este es x elevado a menos 2, ¿cierto? Entonces me queda tengo que Menos sumar 1 1. partido por x. Eso. Menos C1 partido por x. Exacto. Muy bien. Más la constante de la integración, que va a ser C2. Y entonces esa sería la solución de esa ecuación diferencial. Entonces fíjense que igual aquí ya se empieza un poco a complicar, pero no tanto. Entonces tengo una ecuación de segundo orden, ¿cierto? Hago este cambio de variable y entonces transformo mi ecuación de segundo orden a una de primer orden, que yo sé cómo resolver, lo resuelvo, ¿cierto? Me da esto de aquí. Y después cambio la variable, p es igual a de y a de x, así que me quedaría de esta forma. Y entonces, como ya está despejado todos los valores de x y no hay y, entonces tengo que integrar solamente y encuentro el valor de la solución. Otro caso. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Fíjense que el anterior era x y de y a de x. Ahora nuestro caso es y de y a de x. Así que no hay x en esta ecuación, solo y. Y en este tipo de casos nosotros hacemos el cambio de variable p igual a de y a de x. ¿Ya? Pero, aquí hay un pero, no hay x en esta función. Por lo tanto, cuando yo voy a querer, en realidad este p, ahora no depende de x exactamente, sino que p
va a depender de y el y depende de x. Esa es la diferencia con el anterior. Aquí nuestro cambio de variable dice que p va a depender de x de inmediato. P de x va a ser igual a di a de x. Y entonces de p a de x va a ser de esa forma. Porque había un x. Ahora nosotros vamos a decir que el p va a ser igual a di a de x, igual que antes. Pero ahora p depende de y el y depende de x. Fíjense que aquí no hay mucha diferencia, pero cuando vamos a integrar, o sea, cuando vamos a derivar, voy a querer encontrar la derivada de p con respecto a x. Y como p depende de y depende de x, entonces en realidad esto es la derivada de p con respecto a y por di con respecto a x. Y entonces es una derivada, ¿cierto? Por regla de la cadena. Pero di a de x es p. Entonces esto es de p a di por p. Si derivamos a este lado, me queda esto, ¿cierto? Pero esto es igual a di a de x. Es decir, voy a derivar el y con respecto a x por segunda vez. Al derivar con respecto a x, esto se queda la segunda derivada. Y a este otro lado va a ser de p a de x, que en realidad sería de p a de y por p. Entonces, la ecuación me queda de 2 a de y por dx2 es de p a de y por p, ¿cierto? De p, esto es igual a eso, ¿cierto? Es igual a f por y de y a de x es p. Así que nuevamente, fíjense que me queda, aunque está multiplicado por p, es una ecuación de primer orden, es una EDO de primer orden, ¿cierto? Bueno, va a depender cómo sea la función f, si es lineal o separación de variables. Pero ya reduje el orden de la ecuación. Antes era de segundo orden y ahora me queda una de primer orden. Haciendo ese cambio variable porque aquí a este lado no hay x. Bueno, resolvamos esta ecuación usando ese cambio variable que vimos. Entonces, P depende de y depende de x, ¿cierto? Y esto va a ser igual a di a de x. Entonces, de 2i a dx2 va a ser igual a dp con respecto a x. Y esto es en realidad dp a di por p. No lo voy a hacer nuevamente porque ya lo hicimos aquí el resultado. Entonces, reemplazando la ecuación me va a quedar y por reducida de x2 es dp a de y por p menos aquí me falta un cuadrado. Ahí sí. Claro, ¿para qué le puse paréntesis y no le puse cuadrado? Ahí falta el cuadrado. Menos, y el de y a de x es p por p cuadrado. Es igual a 0. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver esto? Esto es i por dp a de y por p es igual a p cuadrado, ¿cierto? Paso dividiendo el p. Voy a pasar todo dividiendo. Me va a quedar dp a de y es igual a p cuadrado
partido por I, P. Me van los P, entonces me queda que de P a de I es igual a P partido por I. Y eso es de separación de variables. Entonces, paso el P hacia el otro lado, me queda 1 partido por P de P y 1 partido por I de I. Entonces, logaritmo natural de P, ¿cierto? Es igual al logaritmo natural de I más logaritmo natural de C. Entonces, esto es logaritmo natural de P es igual al logaritmo natural de CI. Entonces, P es igual a CI. Pero P es de I a de X. Entonces, de I a de X es igual a C por I. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? Esto también es de separación de variables. Ah, y aquí, acuérdense que vamos a integrar 2 veces. Vamos a poner C1. Entonces, haciendo separación de variables nuevamente, esto es igual a C1 por dx. Y entonces esto es logaritmo. Luego, logaritmo natural de I es igual a C1x más C2. Para que queden más bonitas las cuentas, podemos ponerle más logaritmo natural de C2. Entonces, el I, ¿cierto? Multiplicando exponencial, me va a quedar exponencial de C1x más logaritmo natural de C2, es decir, I es igual a C2 exponencial de C1x. Aquí se pueden separar, me quedan 2 exponenciales. Exponencial del logaritmo es C2, así que me queda de esa forma. Entonces, aunque esta es como la más, uno que se puede confundir más, porque son las variables, o sea, el cambio de variable es el mismo, pero el cambio de variable que estamos haciendo aquí va a depender de otra variable. Aquí depende de Y y el Y depende de X. Y en el anterior, el P es igual a D a de X, pero depende solo de X. Ya eso hay que tenerlo claro para poder resolver bien el ejercicio. Y eso va a depender si en la ecuación hay X o no. En este caso no hay X, solo Y y sus derivadas. Entonces tenemos que hacer este tipo de cambio de variable. Hacemos el cambio de variable, ¿cierto? Me queda de esta forma, encuentro y me da esa solución, que en realidad queda así. ¿Ya? Y me queda nuevamente una ecuación, pero es de primer orden. Entonces debo integrar nuevamente para encontrar la solución final. Ahora estas, unas ecuaciones del tipo f de x y 2' igual a 0. O sea, aquí fíjense que es una ecuación que tiene todas sus derivadas, está la variable y está la variable x, o sea, están todas. Pero esta función f tiene la propiedad de ser que es una diferencial total. ¿Qué quiere decir que es una diferencial total? Quiere decir de que existe una función phi
que depende de x y y', tal que al derivar esta función me da la ecuación de arriba. Y entonces, si encuentro esta solución, esta función, ¿cierto? La solución va a estar dada, ¿cierto? Con esta función igual a c. Bueno, entonces se reduce a una de primer orden porque va a aparecer solo una y' y no y2'. Por ejemplo, aquí. Esta es una diferencial total. Claro, ¿por qué? ¿Por qué es una diferencial total? Porque fíjense de que este es como si fuera, la idea es que esto sea una derivada. Eso es una diferencial total. Toda esta función es una derivada de algo. Por ejemplo, si yo derivo y por y', ¿cuánto me va a dar? Me va a dar y' por y' más y por y2'. O si quieren va a ser y' al cuadrado, ¿cierto? Más y por y2', que es exactamente lo que está aquí. Entonces, para escribirlo igual que antes, con el d ahí, ¿cierto? Ese es de diferencial. Entonces, esto de aquí es la diferencial, o el prima que escribimos acá, de y por y'. Es igual a 0. Porque solamente estamos traduciendo lo que es aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que encontramos mi función phi. Entonces, en realidad esto va a ser y por y' es igual a c. Porque si la derivada es 0, ¿cierto? De alguna función, su función entonces es constante, ¿cierto? Porque cuando yo lo derivo me da 0. Entonces me queda ahora este tipo de ecuación. Y entonces me queda que y es igual a d luego dy de x es igual a c. Entonces de separación de variables. Entonces me queda y por dy es igual a c por dx. Bueno, aquí estamos en segundo orden, así que hay que colocarle numeritos. Y entonces esta integral es y cuadrado medio, ¿cierto? Es igual a c1x más c2. Entonces en realidad esto es igual a y cuadrado, es igual a 2 c1x más 2c2. Pero estos son constantes, así que en realidad lo puedo escribir sin pérdida de generalidad, lo puedo escribir así. Donde este C1 y C2 son distintos a los C1 y C2 de acá, pero como son constantes, me queda de esa forma. Bueno, ahí escribí la solución, ¿cierto? De una forma implícita. ¿Por qué? Porque está al cuadrado. Podríamos reducirla un poco más. Y por ejemplo, me quede de esta forma. Entonces, I es igual a más y menos la raíz de C1x más C2. ¿Cierto? Ahí está de forma explícita. Pero colocarle más y menos se ve más o menos feo, así que mejor le ponemos implícitamente. Pero las dos son soluciones de la misma ecuación diferencial. Entonces ya vimos varios tipos de ecuaciones, ¿cierto? Donde se reducen a el orden de la ecuación diferencial. No sé si tienen alguna duda, pero vamos a hacer un pequeño resumen. En el primer caso, vimos ecuaciones que fueran de esta forma, es decir, tengo una segunda derivada y al otro lado depende solo de la variable x. Entonces la forma de encontrar la solución es integrando dos veces, ¿cierto? Con respecto a x siempre,
y me va a quedar la solución que la encontramos aquí. Ahí vimos un caso, ¿cierto? Entonces integramos 2 veces y encontré la solución. Otro tipo de ecuaciones que se pueden reducir el orden van a ser ecuaciones que aparecen 2 variables de las 3. En este caso x y de y a de x. Cuando tenemos este tipo de ecuaciones a este lado, ¿cierto? Porque siempre despejamos la segunda derivada acá. Vamos a considerar este cambio variable. Y este cambio variable, lo importante es que P depende de X. P depende de X. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno va a derivar nuevamente, ¿cierto? El de P a de X aparece de inmediato como de 2i a de X2. Y entonces, escribiéndolo en la ecuación, se reduce a una ecuación de primer orden. Y aquí vimos un ejemplo, ¿cierto? Tomé la ecuación, ¿cierto? Hice el cambio variable. Y la ecuación que me queda es esta. Dividiendo por x, para que me quede de la forma que yo quiero, ¿cierto? Queda así. Entonces, una ecuación lineal, debo encontrar el factor integrante para poder encontrar la solución. Que en este caso es que P de X es igual a esta de aquí. Pero P es la derivada con respecto a Y, así que me queda así. Ahora me queda la derivada, es una ecuación de primer orden, ¿cierto? Pero a este lado depende solo X. Entonces basta integrar nuevamente para encontrar la solución de la ecuación diferencial. Y el otro caso, aquí no hay X, solo Y su derivada. Entonces, aunque hacemos el mismo cambio variable supuestamente, ahora el P depende de Y y el Y depende de X. Y eso va a ser un cambio muy diferente al anterior, porque cuando vamos a querer derivar, ¿cierto? Entonces voy a tener que derivar por regla en la cadena. Y entonces el de 2i a de x2 se traduce a de p a de i por p. Entonces, si tengo este cambio de variables, lo reemplazo en la ecuación y me queda la ecuación de primer orden de esa forma. En un caso particular, es el caso que vimos recién, ¿cierto? Y era que el P va a valer de y a de X, ¿cierto? Entonces la ecuación se reduce a esto. O si lo escribimos como se desea, o sea, despejando la derivada, me va a quedar esa ecuación diferencial. Entonces es una de separación de variables y por lo tanto hacemos separación de variables para encontrar la solución P igual a C1 de X. Pero P es la derivada con respecto a X, ¿cierto? Y entonces nuevamente veo que es una de separación de variables, la ecuación de primer orden de separación de variables. Y resolviendo me va a quedar que Y es C2 por exponencial de C1 de X. Solo aquí, bueno, es separación de variables, así que separo las variables e integro. Y el último caso que vimos hoy día va a ser ya con las cuatro variables X, Y, Y' 2', pero con la condición de que están de cierta forma relacionadas, tal que su total, o sea, claro, su total función f en realidad es la derivada de alguna otra función. Eso es una diferencial total. Donde f es una diferencial total, quiere decir de que existe una función phi, tal que la derivada de phi es exactamente esa función de ahí. Es decir, f de x y y' y 2'. Entonces tengo que la derivada de esta función, la diferencial de phi, es la función f, pero la función f es 0.
Entonces, si ahora yo veo este otro lado, me está diciendo que la diferencial o la derivada las derivadas con respecto a phi es igual a 0. Eso quiere decir que la función phi es constante, ¿cierto? Y entonces la solución que en este caso voy a encontrar va a ser la función phi, que va a ser igual a constante. Y aquí entonces me queda una ecuación, aunque es solución de la ecuación de esta, ¿cierto? Eso es una EDO de primer orden. Así que ahí reduje la ecuación y por lo tanto puedo encontrar la solución de I, ¿cierto? Resolviendo esta ecuación de primer orden. Y el ejemplo que vimos entonces fue I2' más I' al cuadrado, ¿cierto? Es igual a 0. Y entonces me doy cuenta que esto es la derivada de I por I'. O sea, la diferencial de I por I'. Porque si lo revisa acá, ¿cierto? La derivada de esto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Que es esto, y si lo escribo mejor sería eso de ahí, que es exactamente la ecuación. Entonces tengo que esta ecuación es la diferencial de esta función, I por I'. Es igual a 0. Entonces dijimos que si la diferencial era igual a 0, quiere decir que la función es igual a una constante. Es decir, el I' es de y a de x, ¿cierto? Así que me queda una ecuación de primer orden, ¿cierto? Primer orden. Y es de separación de variables, ¿cierto? Entonces, separo las variables, ¿cierto? Y encuentro mi solución. Aquí la escribí de forma implícita, porque tengo un I cuadrado. Entonces, esta sería como mi solución. O la puedo dejar en forma explícita y esta sería mi solución. Las dos son soluciones de la ecuación diferencial. ¿Dudas? ¿Consultas? Javier pregunta, ¿hasta dónde entra la PEP? Buena pregunta. Entra todo primer orden, así que esto no debería entrar. Hasta el momento eso es lo que yo sé. Igual se va a mandar hoy día, creo, parece, la información por el U virtual. Pero hasta lo que yo sé sería todo primer orden. Es decir, hasta aplicaciones. No es lo mismo el control porque se agrega las aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones? Bueno, las que vimos y hay alguna otra más también. Lo que no vimos, creo, o no lo vimos bien, fue el movimiento rectilíneo uniforme, esos movimientos de caimiento de proyectil, eso también entra. Resistencias, ¿cierto? Circuitos eléctricos, función logística. ¿Dónde se ve función logística? Si es una ecuación, sí, puede ser si es solución de una ecuación de primer orden, una aplicación. Sí, no me acuerdo cuál es la que se ve función logística. Sí, el crecimiento de población. Ahí se ve función logística y función exponencial, claro. Sí. El crecimiento de población. ¿Qué más vimos? Vimos, sí, esas, curvas, trayectorias ortogonales, también entraría. O sea, todas las aplicaciones que vimos y alguna otra que por ahí puedan encontrar, también pueden entrar. O sea, todas las aplicaciones de primer orden. Que no son más allá de las que estoy nombrando, las que van a encontrar en los libros, así que nosotros creo que vimos casi todas, o todas. Así que, sí.
Eso y además todo lo que ya vieron en el control. Sí.